nombre es Marta Santiago Ayala y para aquellos que os sumáis por primera vez a los eventos de la Masterclass, soy la directora general de la AMEC, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. La AMEC, como saben, somos una asociación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad promover y desarrollar tanto la experiencia de cliente como la experiencia de empleado. Y lo hacemos a través de congregar empresas e instituciones que son las verdaderas protagonistas de la mejora de la experiencia de cliente y, en consecuencia, por supuesto, de elevar el nivel competitivo de las empresas. El día de hoy, en esta AMEC Masterclass que hemos titulado Tendencias 2024 en la gestión de experiencias, la van a impartir Qualtrics. Es una empresa asociada de la AMEC y que, además de construir tecnología que ayuda a la mejora de la experiencia de cliente, construyen equipos de alto rendimiento y administran la categoría de gestión de experiencias de más de 10.000 usuarios. Qualtrics cuenta con más de 21 años trabajando en la industria, casi nada. Hablaremos de tendencias. Les decía que se titulaba la masterclass de hoy de Tendencias 2024 en la gestión de experiencias. Pues precisamente hablaremos de tendencias de CIES, como por ejemplo la necesidad de entender que la conexión humana es la base de la estrategia exitosa de la inteligencia artificial. O, por ejemplo, por qué un excelente servicio supera en mucho a los precios bajos en la batalla de la lealtad del cliente. O, dado que ya los consumidores ya no proporcionan retroalimentación, lo hemos observado, es cierto, como solían hacerlo antes, por lo tanto, las empresas deben escuchar de nuevas formas. ¿Pero de qué formas entonces? Y en cuanto a tendencias de IEX, hablaremos de interrogantes de actualidad, como puede ser ¿cuál es la relación de los empleados con la inteligencia artificial? ¿En qué situación realmente se encuentran los empleados de la primera línea? ¿Sabemos cómo se encuentran? ¿O cuál es el uso de los empleados que hacen en las redes sociales en su ámbito laboral? Bueno, pues estas cuestiones y otras más vamos a abordar en la masterclass del día de hoy. Para ello, pues contamos con dos grandes exponentes en el mundo de CX y de experiencia de empleado, como es Jennifer Peregrino, directora de soluciones de estrategia de CX, y Paulina Focaya, directora de experiencia de empleado y profesora de recursos humanos. Jennifer es licenciada en Comercio Internacional con especialización en negocios internacionales y cuenta con una maestría en neurociencias aplicadas al marketing. Cuenta además con más de 10 años de experiencia formando equipos multidisciplinarios de alto desempeño en gestión de experiencia, diseñando soluciones a medida y generando equipos, como decíamos, multitudinarios de alto desempeño. Y participa en estrategias de transformación cultural centrada en el cliente. Previamente fue subdirectora de investigación y voz de cliente, siendo responsable del diseño, de la definición y medición de la estrategia de CX en Aeroméxico. Paulina, pues actualmente forma parte del equipo de estrategia de IES de Qualtrics, con foco en Latinoamérica. Previamente lideró el área de consultoría de recursos humanos en WICAM. Antes se desempeñó como directora de recursos humanos en Novartis Argentina, Uruguay. Trabajó con Nobleza Picardo en British American Tobacco como business partner de recursos humanos y gerente de selección, capacitación, desarrollo y cultura y clima. Y anteriormente formó parte de los clientes de los equipos de recursos humanos de Walmart Argentina y Colgate y Palmolive. Adicionalmente, Paulina integra el grupo de profesores del programa ejecutivo de recursos humanos en la UTDT. Bueno, increíble los perfiles que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas y sus comentarios en el chat. Al final de la masterclass tendremos oportunidad de exponerlos y compartirlos y, por supuesto, entrar en un diálogo y conversación. Muchísimas gracias, Jenny y Paulina. Adelante, Jenny, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias a todos. Bienvenidos. Y Paulina y yo nos emociona mucho participar con la AMEC en esta plática. Queríamos compartir con ustedes las tendencias, pero antes de profundizar un poco hacia dónde van las experiencias, tanto de colaborador como de cliente durante este 2024, pues queríamos platicar un poco sobre
hacer un recordatorio de qué es la gestión de experiencias y por qué es sumamente importante que tengamos esta claridad y entendimiento, porque es una metodología finalmente, ¿no? Y que lo que buscamos es que todos sus programas sean sumamente exitosos, y por eso es que vamos a hablar un poco sobre temas de experiencia en general. Después hablaremos sobre las tendencias de experiencia de cliente y las experiencias de colaborador. Daremos un espacio para preguntas, así que por favor váyanos poniendo sus inquietudes en el chat y seguramente durante la plática iremos respondiendo algunas, pero al final daremos pausa y espacio para poder complementar. Excelente día, Pau. Bienvenida y te cedo la palabra para iniciar. Bueno, buenísimo. Como decía Jen, es un gusto para nosotras compartir este espacio con toda esta comunidad y de nuevo los invitamos a ir dejando todas las preguntas que tengan en el chat, así las podemos retomar hacia el final de la presentación. Y vamos a arrancar hablando un poco del mundo XEM. Y para eso, una breve, a modo de introducción y basándonos en todas las investigaciones y estudios del XM Institute, básicamente vamos a empezar por las cuestiones más de base, ¿no? Y todos sabemos que en el mundo, los seres humanos, interactuamos a través de las experiencias, ¿no? Es la forma en que nos vinculamos con el mundo, ya sea para una experiencia, puede ser comprar un producto a través de una página web, mi primer día de trabajo, la conversación de desempeño con mi líder, el visitar una de las tiendas de una organización, y es a partir de esas experiencias que generamos las percepciones. Por eso nosotros decimos que hoy es fundamental conocer cómo los seres humanos procesamos esas experiencias, porque justamente la ventaja competitiva de las organizaciones pasa en poder ofrecer, diseñar y ofrecer experiencias innovadoras, experiencias que las diferencien y que impulsen los resultados del negocio. Entonces, veamos un poco cómo funciona el ciclo de la experiencia humana, ¿no? Decíamos que es la manera en que las personas interactuamos con el mundo, y por supuesto que las experiencias son positivas o negativas dependiendo de quién las mire, ¿no? Y cada persona en esto es particular y tiene su propia percepción. Eh, Además, otro componente esencial de este ciclo de la experiencia humana son las expectativas, porque todos llegamos a vivir una experiencia partiendo de las expectativas que tenemos. Lo que yo espero que sea mi primer día de trabajo, lo que yo espero que suceda cuando entro a una tienda a comprar un producto, y es a partir de esas expectativas y la experiencia que vivo que yo genero mis percepciones. Y en general los seres humanos evaluamos las experiencias con tres lentes. El primero es el éxito. ¿Logré lo que quería hacer o no lo logré? ¿Logré tener un excelente día de trabajo, empezar a integrarme en la organización? ¿Logré comprar lo que quería comprar o no? El otro lente es el esfuerzo. ¿Cuánto me costó? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? ¿Fue ágil? Y el otro lente es la emoción. ¿Qué es lo que sentí durante la vivencia de esta experiencia? Las percepciones son fundamentales porque nuestra memoria toma de manera selectiva aquellos momentos más significativos, y es a partir de eso que nosotros generamos nuestras actitudes o modelos mentales más generales. Me encanta esta organización, recomendaría este producto, y es a partir de esos modelos mentales que nos comportamos, ¿no? Acepto o no acepto este trabajo, vuelvo a comprar, lo recomiendo, y son a la vez estos comportamientos los que nos generan nuevas e impactan en las nuevas experiencias que decidimos tomar. ¿Y por qué decimos que esto es importante? Porque nosotros podemos usar este ciclo de la experiencia humana para poder repensar cómo generamos en nuestra organización, con nuestros clientes y con nuestros empleados, experiencias innovadoras. Algo que vemos muchas veces es que, y que no lo recomendamos, es empezar a gestionar experiencias justamente pensando en sí misma en la experiencia, ¿no? O pensando en sí misma en el proceso que está atrás de esa experiencia. Entonces, empiezo por reformar el proceso de onboarding, o empiezo por reformar el proceso de compra.
lo que nosotros recomendamos justamente y de lo que se trata XEM o gestión de experiencia es de empezar identificando primero las audiencias o los segmentos a los cuales en los cuales vamos a querer focalizar, cuáles son los comportamientos que quiero generar y que quiero cambiar. Por ejemplo, quiero generar empleados más productivos o quiero generar clientes que usen más un cierto canal. Entonces, el primer paso para gestionar experiencia pasa por escuchar y entender, y poder entender sobre todo cuáles van a ser los comportamientos, las actitudes y los comportamientos que necesito para potenciar los resultados del negocio. Y un poco de eso se trata la gestión de experiencia, ¿no? Es la disciplina de poder usar los datos, ya sea los datos que provienen de la percepción de las personas, que nosotros llamamos los datos X, lo que las personas sienten, piensan, manifiestan, así como los datos operativos que tengo de mi negocio, la rotación, el performance, y también los datos del comportamiento, ¿no? Lo que las personas hacen específicamente cuando están en contacto con nuestra organización. Y poder usar y vincular estos datos justamente para poder tomar mejores decisiones y decisiones que nos permitan transformar las experiencias clave del negocio, ya sea la experiencia del cliente, la experiencia del empleado, la experiencia que tienen las personas con nuestro producto o servicio y la experiencia que tienen con nuestra marca. Entonces, la pregunta clave en este punto es, ¿qué experiencias tenemos que brindar como organizaciones a cada una de las audiencias clave para poder generar las percepciones que impulsan, siguiendo el ciclo de la experiencia humana, las actitudes y los comportamientos requeridos para lograr los resultados del negocio? Y esto las organizaciones ya lo saben, ¿no? Que la ventaja competitiva radica justamente en la gestión de experiencia, y esto justamente todas nuestras investigaciones muestran que los últimos 2 años, especialmente después del COVID, básicamente revolucionó todas las expectativas que tienen los clientes y todas las expectativas que tienen también los empleados, ¿no? Y aunque la verdad no es un concepto nuevo que una disrupción genere transformación, parece que esto está sucediendo en el contexto actual con más frecuencia y con más consecuencias. Hoy nosotros vemos que básicamente los clientes y los empleados esperan que las interacciones con nuestro negocio sean rápidas como en Google, o simples como en Amazon, o cool como en Apple, o mágicas como en Disney. Entonces, esto definitivamente impulsa el protagonismo de lo que es gestión experiencia y lo convierte en la verdadera palanca para poder diferenciarnos a nivel organización, atraer y fidelizar clientes y empleados. Y por supuesto que esto está demostrado con números, ¿no? Las empresas que brindan mejores experiencias pueden tener hasta un 16% más de precio en sus productos y servicios, o el 77% de los clientes que tienen una visión más favorable de las marcas es porque son marcas que aceptan y que hacen algo con el feedback de los clientes. Fíjense esto, ¿no? El 72% de los consumidores dicen que es probable que cambien de empresa después de una sola mala experiencia. Esto que vincula el mundo de experiencia cliente con el mundo de experiencia empleado, y nosotros entendemos la experiencia empleado como una palanca de la experiencia cliente. Fíjense el impacto, las empresas que tienen trabajadores con niveles altos de compromisos pueden aumentar sus ingresos hasta 2,5 veces más que aquellos con bajos niveles. También está demostrado que los empleados con alto nivel de compromiso son casi 5 veces más propensos a desplegar comportamientos centrados en el cliente, con lo cual, en el contexto actual, gestionar experiencia y gestionarlo de manera holística resulta fundamental, y poder vincular la experiencia del empleado con la experiencia del cliente también resulta clave para poder impulsar los resultados del negocio. Ahora bien, ¿qué necesitamos para gestionar experiencia? Y hay un modelo operativo que necesitamos o que las organizaciones recomendamos que pongan en marcha
a la hora de definir cómo van a gestionar experiencia en la organización. Este modelo operativo tiene 3 patas fundamentales. La primera pata tiene que ver con la tecnología, la segunda tiene que ver con las competencias y las capacidades, y la tercera tiene que ver con la cultura. Vamos a recorrerlas brevemente. Cuando hablamos de tecnología, por supuesto que es fundamental para gestionar experiencia, porque necesitamos gestionar con datos, como decíamos antes, datos operativos, datos que provengan de experiencias, datos que provengan del comportamiento, poder vincularlos y generar insights de calidad, que esos insights rápidamente puedan ser diseminados en la organización y empoderar a los líderes y a los colaboradores para poder tomar mejores decisiones. Entonces, en este punto, el poder definir y elegir una tecnología que nos acompañe a la gestión de experiencia, que sea simple, que sea ágil, que permita esta escucha continua y holística en tiempo real, resulta absolutamente fundamental. Pero con la tecnología no nos alcanza, porque es como tener el Ferrari. Si tengo la Ferrari y después no la sé usar, como todos sabemos, no nos sirve para mucho. También es necesario poder trabajar en desarrollar los comportamientos o las competencias requeridas en los equipos de trabajo, CX, EX, equipos cross funcionales, que justamente van a llevar adelante la gestión de experiencia en la organización. Y por supuesto que a medida que aumenta el nivel de madurez en la organización, el modelo de gestión de experiencia, el modelo de gobierno se hace más federado, con lo cual es importante que estas competencias se puedan construir en toda la organización. Y hay 3 competencias que son clave para poder gestionar experiencia. La primera es ir desarrollando en la organización la capacidad del aprendizaje continuo. Y esto tiene que ver que gestionando experiencia vamos a tener insights de calidad, insights de manera continua, que rápidamente vamos a tener que analizar y compartir, que es la segunda gran capacidad necesaria para poder gestionar experiencia en la organización, compartir a los dueños de los procesos, compartir a los líderes, compartir a los equipos de trabajo, para poder justamente tomar decisiones y adaptarse rápidamente al entorno y cerrar esas brechas de experiencia que identificamos a partir de la gestión. Y la última pata del modelo operativo tiene que ver con la cultura, ¿no? Hablamos de la tecnología, de las competencias, y ahora hablamos de un componente que es absolutamente fundamental, porque todos sabemos que impulsar la gestión de experiencias suele ser o involucrar en las organizaciones un proceso de transformación. Y la transformación también implica una transformación a nivel de la cultura que tenemos, ¿no? Necesitamos justamente generar una cultura que impulse o que inspire el mindset requerido, ¿no? O que favorezca esas capacidades y esas competencias centradas en la gestión de experiencia. La cultura, el trabajar en la cultura XEM es lo que nos va a permitir escalar la gestión de experiencia en la organización. ¿Y qué características tienen esas culturas centradas en la gestión de experiencia? Son culturas primero guiadas por el propósito, entonces el propósito tiene embebido a la gestión de experiencia y es la base sobre la cual tomamos las decisiones. Entonces suelen las organizaciones, cuando se proponen armar programas robustos de gestión de experiencia, revisar su propósito y cuánto contempla justamente XEM en el mismo. Por otro lado, son culturas centradas en las personas, y esto tiene que ver con que la gestión de experiencia nos permite humanizar las organizaciones, que esto tiene que ver con lo que hoy esperan también nuestros clientes y nuestros empleados, ¿no? Esperan trabajar y hacer negocios con organizaciones donde sus expectativas sean tenidas en cuenta y se accione en competencia, en consecuencia. Entonces, las culturas centradas en las personas son culturas donde todos en la organización demuestran empatía por sus clientes y sus empleados, y esto se ve, se percibe en que vemos justamente que los líderes y los colaboradores les interesa la manera en que las personas piensan, sienten, actúan y tienen esta cultura, digamos, esta capacidad de poder escuchar y entender
justamente qué es lo que está pasando con las personas, ya sea en su dimensión de cliente o en su dimensión de empleado. El tercer componente de las culturas XM es que son culturas abiertas al cambio. ¿Por qué? Porque para construir una cultura cliente céntrica o persona céntrica o empleado céntrica, las organizaciones tienen que cambiar las maneras en que hacen las cosas, la manera en que diseñan sus experiencias, las experiencias que brindan, los procesos que están detrás de esas experiencias. Por eso, en este tipo de culturas XM, las personas justamente tienen embebida la idea de que continuamente estamos en procesos de transformación y cambio y buscan activamente aprender a partir de los mismos. Y finalmente las culturas XM son culturas basadas en evidencias. ¿Y a qué nos referimos con esto? Como decíamos antes, la gestión de experiencia tiene que ver con poder escuchar, tener insights de calidad y tomar decisiones más inteligentes y más rápidas basadas en datos. Entonces, justamente lo que sucede en este tipo de culturas es que las personas buscan constantemente la manera de tomar mejores decisiones y generar insights de mayor calidad y de manera más holística y más vinculadas que impacten en toda la organización. Entonces, con esto recorrimos un poco lo que significa el ciclo de la experiencia humana, porque hoy gestionar experiencia, las organizaciones claves se han dado cuenta que es la gran ventaja competitiva, cómo gestionamos experiencia, cómo se genera justamente el modelo operativo para poder gestionar experiencia, la tecnología, las capacidades y la cultura y los componentes de esa cultura XM. Entonces, habiendo hecho esta intro con los conceptos básicos de gestión de experiencia, vamos a dedicar esta parte de la webinar a escuchar y para eso le voy a dar el paso a Jen, que nos va a contar en principio cuáles son las últimas tendencias en experiencia cliente para ir después a las tendencias en experiencia empleado. Jen, todo tuyo. Muchas gracias, Pauli. Y sí, justamente creo que trayendo un poco de todo lo que nos comentabas, pues al final sabemos con base en nuestros estudios que pues las personas quieren hacer negocio desde el lado de cliente, pero también desde el lado de colaborador, quieren pertenecer a esas organizaciones en donde realmente hay una congruencia, hay este equilibrio entre el entendimiento de las expectativas y de las necesidades, que nos escuchan, pero que también están haciendo cambios, que realmente están alineados a las expectativas, que nos están comunicando desde su poder de marca, cuál es esa promesa que nos están haciendo y que realmente hay una congruencia, pero que así como hay esfuerzos para medir la experiencia de los clientes y entender qué es lo que está sucediendo, también hay esa congruencia en entender y en hacer transformaciones a nivel colaborador, entender los diferentes perfiles que existen dentro de las organizaciones y que al final, pues los negocios como tal, llámese cliente o colaborador, pues son más humanos, ¿no? Realmente nos permite que pues sean mucho más exitosas las transacciones o los procesos que estás ejecutando de manera interna o de cara a la venta de productos, la adquisición, las transacciones. El esfuerzo me lleva a un esfuerzo mínimo, realmente es congruente este esfuerzo que yo tengo que hacer, estos pasos que tengo que seguir para poder concretar la transacción o para poder concluir un proceso de reclutamiento o de promoción y que realmente las emociones que se generan son emociones positivas, ¿no? Y que ahí es en donde viene esta congruencia. Entonces, con todo este resumen, platiquemos un poco sobre hacia dónde van las experiencias del cliente durante este 2024. Tenemos un estudio que se hizo en la segunda mitad del año pasado. Tenemos representación de más de 20 países dentro de los países en donde tenemos representación de Qualtrics, pero finalmente también hay una representación importante por parte de los mercados de Latinoamérica. Si quieres, vamos a la siguiente, Paula. Aquí les dejamos el código QR por si quieren profundizar sobre el estudio que se lanzó y sobre estas tendencias que vienen a mucho más detalle. Están incluidas 20 industrias en donde hay una generalidad y hay una representatividad con más de 28,000 respuestas por parte de los consumidores. ¿Qué es lo que nos ha arrojado este estudio y qué es lo que vemos que va a estar madurándose y va a estar trabajándose, que nos va a liderar durante este 2024? Tenemos 4 tendencias importantes para nuestro mercado latinoamericano y la primera es, va a haber una conexión humana, pero va a haber hay que diseñar esta conexión basándonos en las herramientas de inteligencia artificial. La segunda es, vamos a ver un cambio importante en donde la pelea de los precios, como Marta hablaba hace un momento,
pues va a quedar en segundo plano y el servicio va a ser realmente aquel diferenciador que las marcas van a tener para mantener la lealtad de los clientes. La tercera es, tenemos que revisar nuestra estrategia digital porque se está convirtiendo en un obstáculo dentro de esta definición y esta entrega de experiencias que estamos teniendo durante los diferentes journeys del cliente. Y la cuarta justamente viene en esta transformación y el cómo aprovechar los datos que los clientes están dejándonos para empezar a utilizarlos en entendimiento y en la creación de experiencias diferenciadas. El cliente cada vez más está, no cansando, pero sí está un poco retando los procesos del feedback solicitado, nuestras famosas encuestas, nuestro feedback al final que hacemos de manera solicitado, que estamos haciendo un envío de un requerimiento como tal hacia el cliente, cada vez están un poco más renuentes a respondernos y vamos a enfrentarnos a que necesitamos aprovechar el resto de la información que el cliente nos va dejando en cada una de sus interacciones o en los diferentes puntos de contacto. Si quieres, vamos a la primera tendencia, Pauli. La conexión humana. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay mucho ruido en tema de inteligencia artificial. Creo que todos escuchamos en todos los canales inteligencia artificial y de repente se genera ruido de si la inteligencia y la tecnología va a sustituir a los colaboradores o cómo voy a eficientar. Y aquí simplemente es entender que la tecnología va a ser un facilitador, el que podemos simplificar procesos, el que podemos automatizar tareas, como ya durante los últimos años se viene haciendo dentro de las organizaciones. Sin embargo, tenemos que dar capacitación a los equipos, sobre todo a los que están en la primera línea. Muchas veces con el foco de reducir los costos y de justamente empujar esta autogestión por parte de los clientes o de los empleados, no les estamos dando esta claridad y esta transparencia sobre cómo tienen que utilizar las herramientas y no terminamos de entender cuáles son las diferencias entre las audiencias que estamos teniendo dentro de nuestra organización. Tenemos clientes que son sumamente digitales, tenemos clientes que son todavía de una generación en donde se resisten o no tienen esa confianza completamente en utilizar nuestros chatbots y necesitamos empezar a desmenuzar. La inteligencia artificial va a venir desde poder ampliar la forma en la que hacemos el cierre del ciclo con un cliente, por ejemplo, el poder facilitar y poder hacer mucho más rápido la resolución de alguna actividad. Todos hemos utilizado algún sitio de Uber en donde no necesitamos hablar con algún cliente, realmente vas haciendo clics en cuál es tu problema y te va solucionando, pero también tenemos estas actividades o esas situaciones en donde necesitamos hablar con una persona o necesitamos resolver algo que está fuera de esas opciones que tenemos disponibles y ese es el equilibrio en donde vamos a tener que aprovechar la inteligencia artificial para entender qué es lo que está sucediendo con nuestro cliente para simplificar las tareas. Recordemos que tienen que ser exitosas, tienen que ser en un esfuerzo mínimo y tienen que generar una emoción en donde me sienta satisfecho con lo que estamos ofreciendo. Si quieres, vamos a la siguiente, Pauli. La segunda es, el servicio va a superar justamente esta batalla por los precios y a qué nos referimos. Y se van a dar cuenta que las tendencias están ligadas entre sí. Hay un vínculo entre las cuatro tendencias que tenemos. Y justamente estamos buscando el cómo incrementamos nuestros mercados, cómo crecemos nuestros ingresos como organización, y esto va a implicar el que algunos costos tienen que reducir. Sin embargo, necesitamos empoderar a nuestros colaboradores que están frente a la línea de batalla, el frontline como tal que le llamamos, esos empleados que están de cara al cliente, para que justamente sepan diferenciar y ofrecer alternativas a los clientes, el que puedan resolver y ser empáticos bajo la circunstancia en la que se encuentran, pero sobre todo el que se vuelvan esos embajadores de la marca, que están sintiéndose que son tan escuchados y que son tan felices, que están acorde, están balanceadas su relación con la marca como colaborador, que por lo tanto la experiencia que van a ofrecer es congruente. Y en un momento, Pauli nos va a hablar en justamente las tendencias de experiencia del colaborador un poco más sobre este tema, porque aquí es en donde viene justamente el equilibrio que hablábamos hace un momento, en donde el colaborador necesita sentirse escuchado y necesita justamente estar capacitado y entrenado y empoderado para poder ofrecer esas experiencias que van a ser sumamente diferenciadas y que nos van a traer un mayor ingreso
a las compañías, porque al final el cliente va a valorar el que hay algo diferente, me siento distinto, me siento escuchado, realmente esta experiencia me está generando felicidad, está satisfaciendo alguna necesidad que yo tengo y por lo tanto estoy dispuesto a pagar más por estar teniendo una relación con esta marca en lugar de tener esta batalla por el precio. Vamos a la siguiente, Pauli, por favor. La tercera, hablábamos un poco de el soporte digital está siendo un eslabón débil en la trayectoria del cliente. ¿Qué es lo que nos dijeron nuestros clientes en este estudio? Que finalmente necesitamos entender cuáles son las diferentes audiencias. Hay una audiencia en donde se siente sumamente frustrada porque cuando quiere tener una relación con la marca, cuando quiere tener esta interacción con las marcas, se está enfrentando a que todo el empuje digital que está teniendo esa compañía lo está llevando a que solo hable a través de nuestros chatbots o que nos busque a través de un contact center y que no pueda interactuar con una persona porque todo lo tiene que hacer a través de nuestro IVR o de estos menús que tenemos disponibles y que entonces cada vez va siendo más difícil el que pueda resolver una necesidad muy específica. Sin embargo, tenemos la otra audiencia en donde es sumamente digital y que ya no busca tener una interacción con los clientes, sino que busca ser muy autosuficiente y por lo tanto necesitamos encontrar ese equilibrio. ¿Qué es lo que sucede? Que como organizaciones necesitamos entender quién es nuestra audiencia y por eso es que quisimos tomar y retomar sobre todo la metodología, hablando mucho de las competencias, porque en ocasiones queremos hacer rediseño de experiencias y sin sentarnos y entender cuáles son nuestros objetivos de negocio, qué es lo que hace sentido con nuestra marca, en dónde estamos en ese momento de madurez y queremos correr y brincar a la transformación digital sin entender que tenemos que establecer un roadmap de desarrollo para que vaya alineado con el tipo de cliente al que estamos enfocados y que las experiencias también vayan transformándose de manera paulatina. Es bueno, totalmente nos está llevando una era de transformación completamente esta nueva fase. Sin embargo, sí tiene que haber una alineación entre quién es mi cliente y hacia dónde voy para que no sea un momento doloroso y entonces sigamos fomentando la lealtad de los clientes hacia las marcas. Y la última, que creo que es la que nos va a retar en el ámbito de experiencia del cliente, es necesitamos escuchar a los clientes de nuevas formas. Hoy los clientes nos dejan mucha información a través de diferentes interacciones que tienen con nuestra marca y no solamente a través de nuestras encuestas. Necesitamos empezar a entender y hacer este vínculo entre lo que los clientes nos dicen y lo que no nos están diciendo. Si tengo un canal que es totalmente digital, si tengo una venta que es totalmente digital, si mi empuje es muy digital, pues no solamente el cliente me va a responder una encuesta que esté embebida en nuestras aplicaciones o nuestro sitio web. Necesitamos empezar a entender en dónde están los obstáculos y para eso necesitamos habilitar herramientas de entendimiento de comportamiento, mapas de calor, qué está sucediendo en esta navegabilidad dentro de los sitios, los botones que estoy colocando son los correctos, porque el cliente, si le estoy facilitando el que pueda finalizar esta transacción a través de mi sitio, me sigue buscando en el contact center, porque sigue escribiéndome a través de redes sociales y empezar a entender esos comportamientos dentro de nuestros canales digitales para aprovechar esos datos. Entonces viene un complemento entre el grupo de clientes que me responden encuestas, lo que está sucediendo dentro de mi sitio, que está navegando, si está dándole muchos clics y de repente no está funcionando ese botón, y nuestros datos operativos, cómo están las ventas, cómo está la representatividad, tenemos horarios en donde se nos están las ventas, entonces viene mucha de esta información. El centro de contacto es una mina de información. Allí también sabemos que el cliente nos está dejando, tal vez no responde nuestra encuesta, pero empieza a dejarnos comentarios dentro de nuestra red social para decirnos, esto no está cumpliendo con las expectativas que estoy teniendo, no me está diciendo en mi encuesta tal vez qué tan fácil está haciendo terminar la transacción, pero en redes sociales sí me está compartiendo que las filas son muy largas dentro de mi tienda,
sí me está diciendo que concluir la compra está siendo sumamente complejo y que no puede, o que al finalizar la compra está teniendo un proceso que se está rompiendo porque no está regresando una confirmación de compra, una confirmación del proceso que está ejecutando. Entonces, tenemos que empezar a juntar todos estos puntos que el cliente nos está dejando, todos estos datos que tenemos, para empezar a construir y alimentar estos modelos de análisis para que justamente se vuelvan mucho más predictivos la forma en la que nosotros vamos a ofrecer experiencias y vamos a diseñar. Muy bien, con esto te regreso la palabra, Pauli, para que nos platiques un poco de tendencias de experiencia del colaborador. Bueno, buenísimo, Jenny. Vamos a ver que hay muchas cosas vinculadas. Acá está justamente el código para que puedan bajarse el reporte completo. Este reporte proviene justamente del estudio que hizo Qualtrics el año pasado en tendencias en EX e incluye la respuesta de más de 37.000 personas en 32 países, Latinoamérica incluido, más de 28 industrias representadas y compañías u organizaciones de entre 100 y 50.000 empleados. Acá lo que podemos ver básicamente es un primer panorama de los KPIs que hacen a la gestión de experiencia empleado. Como ustedes saben, hoy con medir el compromiso o el clima, digo, ya no nos alcanza y esto tiene que ver con el cambio de expectativas y cómo se complejizó el ambiente laboral, porque hoy las personas pueden estar comprometidas, pero igual dejar la organización, estar comprometidas, pero no ser todo lo productiva que nosotros querramos, estar comprometidas, pero estar al borde del burnout. Entonces el estudio, digamos, mira una serie de KPIs más amplio que nos permiten tener una visión más holística de la experiencia del empleado. Si ustedes se fijan, arriba están los resultados globales, abajo están los resultados de Latinoamérica. Los resultados medimos el compromiso, la experiencia versus expectativas, es decir, en qué medida el trabajar en esta organización cumple con mis expectativas, la intención de permanencia, la inclusión, el bienestar y el riesgo de burnout o de agotamiento, como lo traducimos, ¿no? Si podemos ver que los KPIs justamente que más área de oportunidad presentan, al igual que en el año 2023, son los de expectativa versus experiencia e intención de permanencia. Si bien los resultados de Latinoamérica son mejores que los resultados globales, lo que vemos es que hay básicamente casi un tercio de las personas en la organización que tienen una intención de permanencia menor a un año. Por el impacto que esto genera, tanto si se quedan, porque tiene un impacto directo en la productividad, como si se van, por supuesto, ¿no? Y tenemos que salir a reemplazarlos. También lo que muestra esto es que si bien las organizaciones después de la pandemia han hecho un esfuerzo para poder poner al día, actualizar, hacer más atractivas sus propuestas de valor, todavía hay un espacio, ¿no?, para seguir construyendo y hacer que esas propuestas de valor que ofrecemos nos impulsen la fidelización y la atracción de talento. Además, si hacemos una vista más segmentada de estos resultados que yo les mostraba con foco en Latinoamérica, y debo decirles que de Latinoamérica, cuando vemos la apertura, el país más crítico fue Chile, los países más positivos fueron Brasil y México, pero si abrimos distintos segmentos dentro de Latinoamérica, vamos a ver que cuando lo vemos por generación, la generación Z es la que más oportunidad presenta en el KPI de intención de permanencia. Si lo vemos en términos de niveles, y estoy arriba a la derecha, van a ver que casi lo que aparece es que los directores o el top level pareciera como que trabajan en una compañía totalmente distinta a los colaboradores individuales, ¿no? Porque fíjense cómo cambia cómo cambia la medición de los KPIs en los dos extremos de la pirámide, por decirlo de alguna manera, resaltando aún más esto que decíamos antes, de gestionar experiencia implica segmentar, ¿no? Y empezar pensando por cuál va a ser mi audiencia foco, cuál va a ser en términos de empleado la persona o el arquetipo el que me voy a focalizar, porque claramente una propuesta de valor no me sirve para todos en la organización, para atraer y fidelizar, ¿no?, a todos en la organización.
Cuando hacemos esta apertura, fíjense que también preguntamos, hicimos la apertura en función a cuántos días por la semana las personas trabajan desde manera remota o de manera presencial. Entonces, lo que nos muestran los resultados es que los índices más bajos en los KPI se dan en el segmento de personas que trabajan los 5 días desde la oficina, con lo cual en la modalidad de trabajo que más alimenta, digamos, el compromiso y la inclusión y el bienestar es la modalidad híbrida, entre 1 y 3 días por semana trabajando de manera remota, según este estudio. Y esto da pie, por supuesto, a ver cómo cada organización eh, adapta sus modalidades de trabajo y le da flexibilidad a los líderes también con unos parámetros mínimos, ¿no? Y estándares para todos para poder encontrar la modalidad que genere mayor productividad. Y también cuando vemos la apertura por antigüedad, fíjense que los KPI son más bajos en las personas que tienen menos de 6 meses y hasta 1 año en la organización. Esto es nuevo, no nos había pasado en estudios anteriores y lo que muestra es que el periodo de las personas de luna de miel con la organización básicamente se quebró. Antes veíamos niveles altos de compromiso y de intención de permanencia, etcétera, por lo menos en el primer año que las personas tienen en la organización. Hoy lo que nos muestra el estudio es que justamente las personas ingresan y ya mismo están esperando que sus expectativas, digamos, sean tenidas en cuenta y que la propuesta de valor que prometimos durante los procesos de reclutamiento sea justamente lo que entregamos una vez que las personas ingresan a la organización y mismo desde la experiencia de onboarding, que justamente es un espejo de la cultura y de cómo se trabaja en una compañía determinada. No solamente en el estudio vimos los KPIs, sino que también vimos qué es justamente lo que drivea el compromiso, la intención de permanencia, la inclusión, la expectativa versus experiencia. Fíjense justamente que este es el top 7, no están ordenados, pero sí son las 7 impulsores más importantes de los KPIs que acabamos de ver antes. Uno de los impulsores clave es el proceso y tiene que ver con la percepción que tienen justamente las personas acerca de en qué medida esta empresa le permite satisfacer las necesidades de los clientes. Otro impulsor vinculado con esto es el servicio y es la percepción de la gente acerca de cuánto se los anima a proponer mejores cosas, en mejores formas y formas nuevas de optimizar el servicio a los clientes. También el impacto es un impulsor, entendiendo por impacto la percepción acerca del orgullo que tiene la gente por los esfuerzos que hace una organización para impactar de manera positiva en la comunidad en la que opera. Otro gran impulsor de los KPIs que veíamos antes es todo lo vinculado con desarrollo. En el 2023, las compensaciones y los beneficios y el saber que la compañía tenía un futuro estable aparecía como uno de los principales impulsores. Este año, si bien por supuesto que toda la parte más básica está en el top 10 de impulsores, cobra más preponderancia todo lo vinculado con desarrollo y crecimiento. Entonces, el sentir que los objetivos profesionales se pueden cumplir en esta empresa, el tener oportunidades de aprendizaje y desarrollo y el poder hacer buen uso de las capacidades que tengo, todo ese bloque de desarrollo y aprendizaje y carrera es uno de los grandes impulsores de la de los KPIs que hacen a la experiencia del empleado. Y finalmente, otro de los grandes impulsores tiene que ver con los valores y el nivel en que las personas creen en los valores de la organización. Entonces, así como este estudio medimos los KPIs y medimos los impulsores, ¿no? Cuáles son aquellas cosas que más impactan en los KPIs de la experiencia del empleado, así como lo veíamos con CX, también lo vimos con EX, y cuáles son aquellas tendencias que arroja el estudio. Y podemos identificar 5. La primera tiene que ver con que las personas perciben de manera mucho más positiva la inteligencia artificial para tareas que tengan que ver con asistirla, pero no para tareas que tengan que ver con gerenciarlos.
o tareas que son típicas de los seres humanos donde tenemos que tomar decisiones y justamente mostrar empatía. Entonces, lo que muestra el estudio es que las personas están abiertas y Latinoamérica es una de las regiones más abiertas al uso de la inteligencia artificial en el trabajo. Están más abiertas a utilizar la inteligencia artificial para tareas que los asistan, como ayudarlos en la redacción, buscar información, pero menos abiertas a tareas que tengan que ver con definir en un proceso de selección, llevar adelante una entrevista de trabajo, porque ahí lo que esperan es la empatía, o vinculadas con desempeño y desarrollo, ¿no? Ahí es lo que esperan es la empatía de los seres humanos. El único, justamente, la única excepción que aparece en el estudio es para el grupo de personas con capacidades especiales, porque ahí está un poco la idea de que la tecnología tiene menos sesgos que los seres humanos, entonces están mucho más abiertos a la utilización justamente de inteligencia artificial. Por otro lado, y esto linkea directo con la tendencia que decía Jen en CX, lo que muestra este estudio de tendencia es que justamente los empleados de primera línea, esos frontline employees, que son justamente los que nos van a terminar, una de las palancas clave para la experiencia del cliente, es uno de los segmentos que tiene KPIs más bajos, es decir, son los que se sienten menos respaldados y los que menos confían, ¿no? Y este es un punto importante porque hace que los empleados de primera línea, y hay un montón de datos sobre esto en el informe por si lo quieren bajar, sea una audiencia clave para poder focalizarnos. La tercera tendencia, como les decía antes, muestra esto, ¿no? Que la emoción inicial del trabajo nuevo desaparece, entonces hoy es sumamente importante que los equipos de recursos humanos nos focalicemos en la experiencia del candidato y la experiencia de onboarding, eh, porque justamente tienen una incidencia muy alta en los niveles de compromiso y por ende de productividad que tienen las personas en la organización. También preguntamos acerca de la apertura que tienen justamente los empleados a poder escuchar de manera pasiva, ¿no? Esto que decía Jen, no utilizar únicamente encuestas. Y ahí lo que aparece como tendencia es que justamente los empleados están dispuestos a abrir todos los canales que utilizan de manera laboral, si eso va a llevar a tomar mejores decisiones en términos de experiencia empleado o experiencia de cliente, pero sí establecen un límite claro en los canales que son personales. Y la última tendencia tiene que ver con las modalidades de trabajo, y justamente lo que les decía es que un poco de tiempo en la oficina obviamente es mejor que nada, solo que si son 5 días, ahí tengamos cuidado, porque lo que arroja el estudio es que las personas tienen expectativa de hibridez, y eso se manifiesta en los KPIs que hacen a la experiencia del empleado también. Y con esto entonces vamos a ir sintetizando, ¿no, Jen? Porque me parece que estos datos los pueden recorrer tranquilamente en el estudio. Quiero dejar aunque sea 5 minutitos para preguntas, así que te voy a dar el pie a vos para hacer el wrap-up. Sí, muchas gracias, Pauli. Ya nada más para cerrar, nosotros hemos identificado que las empresas en donde tienen un éxito y que transforman realmente a sus organizaciones en una organización centrada en el cliente y centrada en la gestión de experiencias como tal, tienen estos 5 puntos importantes. El primero es que justamente construyen una vista 360 de las personas, llámense colaboradores o llámense clientes, tienen una definición de una estrategia clara, y por eso es que insistimos mucho en hablar del modelo de gestión, porque necesitan revisar sus competencias, entender en qué punto se encuentran, cuál es la madurez que tienen y sobre todo cuál es el roadmap de crecimiento, hacia dónde van alineado a los objetivos de negocio. Hay una metodología como tal robusta y sobre todo hay un cuestionamiento de cómo voy a ir evolucionando mi programa, sumando otras métricas que justamente van alineados dependiendo de cuál es mi negocio, hacia dónde voy, cuál es mi área en donde tengo que hacer estas mejoras en la experiencia y
si es desde el lado de colaboradores, cuál es ese punto de la experiencia de vida del colaborador o cuál es ese momento que estamos viviendo en donde necesito modificar esas mediciones como tal. La segunda es la reducción del tiempo para obtener hallazgos. Estamos en un momento en donde tenemos la tecnología disponible y necesitamos ser ágiles. No nos debe de llevar mucho tiempo hacer un análisis y un cruce de información de datos operativos con los datos de experiencia, los datos que hablábamos como data X y data O, en donde podríamos encontrar rápidamente en dónde están esas oportunidades y tener mejoras de manera inmediata. La tercera es democratizar el acceso a la información. Hemos visto que estas organizaciones transforman su gobierno de datos, su gobernanza de los programas, no están únicamente centralizados en los equipos de experiencia al cliente y empiezan a generar este compromiso con el resto de la organización en donde ellos tienen acceso a los datos que requieren para hacer diferencias y mejoras dentro de la organización, pero que también les va a dar esta sensibilidad de que son partícipes de la experiencia como tal, que no solamente los empleados o los colaboradores que están de cara al cliente son, o el equipo de experiencia del cliente son los que son responsables de generar mejores experiencias, sino en el momento en el que democratizamos la información, todos nos volvemos dueños de esta experiencia dentro de las empresas. El cuarto punto es estimular las acciones a todos los niveles, que venga un cascadeo de qué es lo que estoy ejecutando desde mi área, qué influencia tengo dentro de la organización, cómo tengo que alinear mis objetivos de área con los objetivos de negocio, estoy siendo congruente con los KPIs que estoy definiendo y de allí empezar a ser los dueños de estos diferentes proyectos e iniciativas. Y la quinta justamente es la integración de las experiencias, no solamente que provienen de los datos solicitados a los clientes o a los colaboradores, sino que también empezamos a sumar qué está sucediendo a través de la tecnología o los facilitadores que estamos proviendo, los procesos que tenemos y cómo hacemos las cosas más simples justamente para que sean fáciles, sean generadores de emociones positivas, pero sobre todo que sean exitosas las transacciones y las interacciones con las organizaciones. Y con esto, Marta, creo que regresamos contigo para ver si hay preguntas. Sí, sí, que es muy interesante y qué de trabajo, ¿no? Qué de trabajo por delante nos queda para precisamente, como decís, evolucionar en función de estas tendencias que ya nos estamos anticipando, ya vamos a saber, ya sabemos por dónde debemos ir. Pues mira, sí, tengo pregunta. Yo soy consciente, sabemos que ustedes tienen pues, proyectos, casos en Latam, en México, en distintos territorios y geografías. Pero con respecto a los relativos a la integración entre CX e IX, cuéntenos un poquito, además de todo lo muchísimo que ya nos han podido compartir, cuéntenos un poquito qué aprendizajes así como más fundamentales creen que podemos transmitirles ahora mismo a la audiencia que nos están escuchando. Esos aprendizajes clave. Buenísimo. Sí, ahí creo que es fundamental, ¿no? El poder plantear una estrategia de gestión de experiencia holística que vincule CX e IX. Basado en las organizaciones que ya han emprendido ese camino y tenemos varios casos, aprendizajes. El primer aprendizaje tiene que ver, creo yo, con que para poder vincular IX y CX necesitamos tener una base robusta de gestión de experiencia empleado y de experiencia cliente. Entonces, ese es como un puntapié inicial. Yo no puedo empezar a vincular si todavía no gestiono CX e IX, ¿no? Es siempre, la gestión de experiencia siempre hay que pensarla como un roadmap. Ese es el otro aprendizaje, ¿no? Y dentro de ese camino y de ese roadmap, el primer paso es tener experiencia cliente, experiencia empleado, los programas establecidos, robustos, que hayan corrido durante un tiempo, que tengamos insights y data que después se pueda vincular a través de esta visión más XM, ¿no? El segundo gran aprendizaje que querría resaltar es que cuando hablamos de vincular, muchas veces las organizaciones se preguntan, bueno, ¿y acá quién es el dueño? ¿El Sí, equipo de CX, el equipo de sí, IX? sí, ¿Cuál es el mejor modelo de gobierno? Y desde correcto. nuestra visión, el mejor equipo es el equipo cross, ¿sí? Donde
justamente el equipo de CX y el equipo de EX se sientan como en este proyecto de manera conjunta para tomar justamente las mejores decisiones en cómo se va a llevar adelante este proyecto. Yo en principio resaltaría esos dos. Y el tercero, con el que cierro, es Sí, el buy-in del top management, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía Jen antes, que es, bueno, el propósito. No nos olvidemos nunca para qué ponemos en marcha un programa de experiencia, ya sea de CX o de EX. ¿Cuál es el aporte que le vamos a querer hacer a la organización? ¿Cuáles son las palancas de valor que vamos ujú, a querer monitorear? Tiene que ver con productividad, tiene que ver con claro, desempeño, tiene que ver con lealtad del cliente, digo, eso tiene que ver con el NPS, digo, eso tiene que estar muy claro porque es lo que nos va a sí, permitir eh, comprometer a los líderes de la organización y además obtener los recursos que se requieren para poder llevar adelante estos programas más cross de gestión de experiencia, ¿no? Que son conforme. fabulosos porque el llevar adelante un proyecto, te lo puedo decir por trabajar con estos equipos de proyecto, son fabulosos porque rompen la gestión por silos en la organización. Entonces, en términos de construir cultura de experiencia, que es lo que hablábamos antes, suelen ser, digamos, la gestión de un proyecto de cross exem suele ser súper nutritiva para la organización en ese aspecto. Claro, claro, al fin y al cabo es una estrategia, la disciplina de experiencia de cliente, de experiencia de empleado es transversal, entonces hay que concebirlo, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Y que esto permee en toda la cultura. Y yo Sí, solo bien, sumaría, Marta, que sí, creo que es importante porque muchas veces tenemos una estrategia muy robusta de experiencia del cliente, pero vemos que se está enfrentando con grandes retos, que no suben claro, los indicadores, que realmente el cliente no percibe una mejora en la experiencia, y ahí es en donde viene el qué está sucediendo con el colaborador, por qué no estamos logrando ejecutar como estamos planeando, y es en donde nos empezamos a encontrar con estas diferencias de no estamos, no tenemos las herramientas necesarias, el proceso mm, que estamos modificando de cara al cliente es imposible ejecutarlo desde el lado del colaborador porque tenemos muchos obstáculos, y entonces por claro. eso es la relevancia de empezar a hacer este cruce de indicadores y de ambos mundos, el que no los dejemos de lado, que tenga este balance para que realmente haga sentido a la organización. Qué bueno, sin duda, es fundamental también encontrar el famoso y muy repetido equilibrio, ¿no? Que estábamos comentando durante toda la plática. Pues tenemos una preguntita por aquí. A ver, nos pregunta Eneida Escalante, ¿nos pueden compartir alguna sugerencia o buena práctica para encontrar el equilibrio que comentaban sobre dar opción al cliente para que se autosirva y que sea atendido por un asesor? Para encontrar el equilibrio que comentaban sobre dar opción a cliente para que se autosirva y que sea atendido por un asesor. ¿Entendéis sí? Sí, sí, yo creo Cualquiera que de ellas va, no ha sí, especificado. sí, no, yo creo que la recomendación es entender por qué te están buscando esos clientes y qué actividad, cuál es esas razones por las que requiere un asesor, y si eso Claro, no es capaz de que la persona pueda ejecutarlo de manera autosuficiente, entendiendo que quién es ese cliente, teniendo claro cuál es la audiencia que te está buscando. Entonces, creo que sí es importante que por detrás tengamos datos. ¿Quién es el cliente? Conocerlo, entender esas diferencias en cuanto a habilidades, pero también por qué te están buscando y cuál es la necesidad. Si no lo estás logrando ejecutar en tu canal digital porque el autoservicio está siendo sumamente difícil. Pensar un poco desde el lado del cliente. claro. Muchas veces diseñamos el proceso desde el lado de la empresa. Esto es lo más fácil porque Total, esto es lo más mejor. económico o es lo más sencillo para conectar los sistemas y habilitarle al cliente. Pero desde el lado del cliente, haciendo estudios, hay estudios, focus groups, hay justamente estudios muy específicos de funcionalidad, UX, eh, navegación como tal, en donde puedes entender si está siendo fácil para el cliente. Claro, Entonces, necesitas complementar con datos, no solamente tomarlo porque te están respondiendo solamente uno de tus canales, sino empezar a mezclar. Y por eso es importante el qué te dice el cliente, qué está experimentando desde el lado del comportamiento y qué te dicen los datos operativos que tú estás generando.
Claro, no trabajar en función de qué creo que quiere el cliente, ¿no? Solamente de la perspectiva de la empresa. No, pues yo creo que mi cliente quiere. No, ¿qué quiere tu cliente, no? Bueno, es que eso Totalmente. decíamos justo antes, que de Sí, eso se trata la gestión de experiencia, ¿no? De poder tomar mejores decisiones a partir de los datos operativos, los datos X y los datos del comportamiento, todo lo que tiene que ver con la analítica. Y a eso también nos referíamos cuando decíamos justo lo que decía Jen recién, no vayamos directo a querer modificar la interacción digital sin tener datos, digo. claro. Eh, Porque eso es lo más probable es que no nos lleve a un buen destino. Por eso siempre es escuchar y medir, entender y después accionar, ¿no? Ese es un poco el flujo. Estupendo, pues fantástico. La verdad que ya nos hemos consumido el tiempo. Ha sido un gustazo poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Verdaderamente, pues es importante la idea esta que estaban mencionando en relación al muy necesario equilibrio entre la tecnología, la IA, el colaborador, el gran reto, ¿no? Que de escuchar a los clientes de forma distinta, ¿no? Es que ya es una imperativa necesidad, ¿no? No sé, qué sé yo, hay muchísimas ideas o cómo esas expectativas y esas propuestas de valor quiere el colaborador que realmente se lleve a cabo desde el minuto ya, desde el onboarding. En fin, hay tantísimas ideas que han puesto sobre la mesa y que han, pues bueno, también establecido el cómo se puede hacer, ¿no? Y cómo se puede llevar a la realidad y accionar, que esto es muy importante. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y pues bueno, les recuerdo que en nuestra página web www.amicmexico.com, por si nos quieren visitar, por si nos vemos además en nuestro próximo encuentro. Y bueno, de nuevo, gracias por su asistencia y participación. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.